Abadi, exalcalde de la ciudad de Guayaquil y quien preside en estos momentos el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus en el puerto principal. Abogado Nebot, qué gusto volver a saludarlo. Buenos días, gracias por aceptar esta entrevista, que quiero iniciar comentando lo siguiente. 39.098 casos confirmados de COVID en el Ecuador, 3.358 fallecidos por el virus. Esto de acuerdo a datos oficiales con el corte al 31 de mayo del 2020. Desde su respetable punto de vista, ¿hasta dónde podemos tener la certeza de la confiabilidad de estas cifras? Buenos días y bienvenido. El gusto es mío, Luisa, y un cariñoso saludo a quienes siguen RTS. Esas cifras son ciertas pero absolutamente incompletas, porque están hechas a base de las pruebas que el gobierno ha hecho. Los contagiados en el país son cientos de miles, yo diría que millones. Solamente en la ciudad de Guayaquil, por coronavirus, los muertos pasan los 7.500. Nosotros tuvimos el día 6 de abril, en un solo día, 460 muertos. Gracias a Dios, a través de un trabajo conjunto, importación de medicina, auxilio de profesionales, una gran actuación de los médicos, enfermeras, paramédicos, labor del municipio, de otras autoridades, colaboración de la ciudadanía, que al principio no tomó muy en serio esta pandemia y que luego lo ha hecho. Tenemos 14 veces, hemos llegado en los últimos 20 días a 0 muertos diarios por coronavirus. Abogado Y de suyo, en los últimos 10 días hemos tenido 8 días de 0 muertos y 2 días de 2 muertos. Entonces, esas cifras no representan sino la contabilidad hecha a base de las pruebas hechas por el gobierno. No tiene nada que ver con la infección general y peor con los muertos generales en el país. Abogado, aquí una puntualización a propósito de lo que acaba de responderme. Usted ha señalado que el municipio de Guayaquil al comienzo no tomó muy en serio el asunto. ¿Es que acaso no cree usted que se están haciendo las cosas bien o no se hicieron bien desde el principio por parte de la actual alcaldesa? No, yo no he dicho eso. He dicho que la población no tomó en serio. Ok, perfecto. No el municipio. La acción del municipio ha sido una acción que ahora se la ve y que no se la discute. El municipio que ha sido privado por el ministro de Finanzas del IVA que le corresponde, de las rentas que le corresponden, de más de 100 millones de dólares, no solamente que ha funcionado en lo básico para combatir una pandemia, agua potable, alcantarillado, transporte, abastecimiento de mercados, recolección de basura, etcétera, sino que ha puesto más de 30 millones de dólares en equipos, hospitales, vehículos, médicos, la maternidad, etcétera. Entonces, es la gente, y hubo deficiencias del gobierno muy claras, porque los hospitales del seguro y los hospitales del Ministerio de Salud no corresponden al municipio. Si ahí había equipos obsoletos o insuficientes es otra cosa, si no había remedio otra cosa. Recoger los muertos no era tarea del municipio. Abogado Nebot. La población al principio tomó esto a la ligera, luego gracias a Dios se ha concientizado y ayuda mucho cumpliendo con breves normas, distanciamiento social, mascarilla, aseo corporal. Pero el hecho es que Guayaquil es una de las ciudades, si no la primera, que más rápido y más drásticamente ha tumbado la curva de muertes por COVID. Afortunadamente, abogado, sin embargo, afortunadamente, abogado, sin embargo, usted también acaba de precisar en su primera intervención el hecho cierto de que Guayas, y particularmente Guayaquil, fue sin duda una de las más golpeadas, con el mayor número de defunciones o de muertes. Y en ese sentido, yo quiero preguntarle al estadista, ¿a quién responsabilizamos de tantas muertes y del tratamiento o el trato que tuvo Guayas y Guayaquil? ¿Por qué no se pudo lograr frenar a tiempo e impedir muertes por el COVID en una cifra exorbitante como la que se dio a diferencia del resto del país? ¿Quién es el responsable? A ver, yo tengo una teoría respecto de eso. A Guayaquil llegó primero
en gran cantidad el contagio, porque por la época, vacaciones en los estudiantes, visitas, etcétera, llegó muchísima gente de Estados Unidos, de Italia y de España. No ocurría en la sierra, pues la sierra tiene otro sistema en cuanto a los meses del año lectivo. Segundo, la sorpresa, el desconocimiento del virus, el desconocimiento de los tratamientos, falencias definitivamente en la atención. Pero mire, Luisa, yo no soy amigo de no analizar las cosas. Creo que las cosas hay que analizarlas, sobre todo para hacer experiencia positiva. Pero yo creo que este es el momento, y a eso nos dedicamos nosotros, de curar, de evitar que la gente se enferme, de evitar que la gente se muere. Y gracias a Dios, no hay madera por aquí, ni yo soy supersticioso, pero toco madera. Creo que la apertura al amarillo también se ha manejado bien. Hoy la alcaldesa informará sobre la última encuesta hecha el fin de semana. El control se mantiene, los muertos, hay 4 muertos en los últimos 12 días. De manera que creo que vamos saliendo a una normalidad relativa, y lo que hay que hacer es pedirle a los ciudadanos que colaboren, porque esto no es un juego. Aquí esto, si uno se enferma, tiene algún chance importante de morir. No importa la edad, por supuesto la gente mayor de edad, con preexistencias, etcétera, tiene un riesgo mayor, pero yo creo que vamos bien, y con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos creo que vamos a salir. Enhorabuena. Abogado Nebot, en medio de todo esto y de lo positivo, porque de las cosas o experiencias negativas hay que rescatar en lo positivo, pero, y usted dice, me gusta analizar y hay que analizar de manera objetiva. ¿Cómo entender que en medio de la estela de dolor y de muerte que ha dejado una pandemia en el mundo, y Ecuador no es la excepción, se hayan registrado a la par una innumerable cantidad de denuncias de corrupción por presunto sobreprecio en la adquisición de insumos médicos, de implementos para bioseguridad, que están siendo investigados por la Fiscalía y que incluyen también la adquisición de mascarillas por parte de la Prefectura del Guayas? ¿Cómo recibió usted esa noticia? A ver, ¿cómo entender? Esto no es cuestión de entender. ¿Sí, no? Esto es cuestión de sancionar y encarcelar a los autores de estos hechos. Mire, Luisa, la corrupción es execrable en cualquier medida y en cualquier circunstancia. Pero cuando usted es corrupto en el medio de la muerte y de la enfermedad, cuando usted compra comida cara y le quita comida al que tiene hambre porque no puede trabajar, cuando usted compra medicina cara, quita salud y quita vidas, cuando usted compra mascarillas caras, quita salud, quita vida, no solamente roba, cuando usted compra fundas de muertos, no respeta ni siquiera el dolor de la gente respecto a sus seres queridos. Cuando usted ha nombrado la Prefectura del Guayas, puede nombrar otras alcaldías, la alcaldía de Quito, puede nombrar, dígame, los hospitales de Manabí y de Los Ríos. ¿Quién se los entregó a los pillos que después los persiguen justo el día de la votación de las leyes porque se les estaban yendo los votos y después ya se olvidaron del tema? Entonces la corrupción es integral, pero la corrupción tiene un análisis, como usted bien ha dicho: corrupción, investigación, sanción, cárcel. Aquí nos quedamos en las investigaciones. Pero hasta ahora no hay ni un preso por estos temas, abogado Nebot. Eso es lo que le estoy diciendo. Pues hasta ahora no hay ningún preso. Ahora, aquí hay asesinados sin asesinos, robos sin ladrones, violadas sin violadores. Este es un país muy raro. Por eso esto no es cuestión de entender. Esto es cuestión de que funcione algún día una justicia punitiva sin temor ni favor. No se trata de perseguir inocentes, no se trata de dar derecho a la defensa, no. Pero se trata de que cuando hay algo de esto claro, tiene que haber presos, pues. Abogado sea Nebot, quien sea, del partido que sea, del cargo que sea. Abogado Nebot, en el escenario hipotético de que se hallasen algún tipo de indicios de responsabilidad en contra de la Prefectura del Guayas, ya sea de su titular o de algún otro funcionario,
¿No cree usted que de alguna u otra manera se afectaría la imagen de su partido político, el Partido Social Cristiano? Dígame una cosa y perdóneme, no es una comparación exacta, pero es para entenderme. Sí. Si el gerente de la Coca-Cola viola a la secretaria, ¿se afecta la imagen de la Coca-Cola o el gerente de la Coca-Cola se vira a la cárcel? Y si el gerente de la Coca-Cola no tiene nada que ver y no es él el que violó a la secretaria, debe investigar dentro de la empresa, descubrir y denunciar para que el violador, aunque sea su pariente, vaya a la cárcel. Eso es lo que hacen las personas serias y decentes. ¿Usted mantiene entonces de esta manera su respaldo al titular de la prefectura del Guayas? ¿Estaría dispuesto a meter las manos al fuego por el prefecto Carlos Luis Morales? Yo no meto las manos al fuego por nadie porque le tengo miedo al fuego. Abogado Nebot, ¿cómo están las cosas en el país? Y un poco para ir cerrando la entrevista, donde hay denuncias de corrupción, donde hasta el momento hay investigaciones pero no hay un solo preso, donde hay familias que no encuentran a sus muertos, donde no hay empleo, se han perdido 150.000 y aparte hay un promedio de 5 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. ¿Cree usted que existirá la posibilidad de un ecuatoriano o ecuatoriana que esté dispuesto a asumir el desafío de sacar de este atolladero al país en los próximos comicios electorales? Dispuestos a ser funcionarios públicos, la mayoría de la gente. El problema es quién es el que puede hacer eso. ¿Podría ser usted, abogado Nebot? ¿O podría ser usted o usted se mantiene renuente a no ser candidato? Eso lo diré en este mes de junio porque, como yo ya dije, tomé mi decisión en el mes de marzo. No la he comunicado porque me pareció inoportuno, me pareció indelicado que en el medio de la enfermedad y la muerte yo me ponga a hablar de política y de asuntos electorales. Las cosas van pasando, lo haré y será muy clara mi posición y mi decisión. Yo nunca abandonaré el servicio público, eso sí se lo puedo anticipar. Pero pareciera a ratos, abogado Nebot, perdóneme que lo interrumpa, y sí viene muy a tono, porque estamos a muy poco de un proceso electoral en donde el futuro gobernante va a recibir un país en las condiciones que estamos analizando. Pero a ratos pareciera, según algunos, como que usted le sacara el cuerpo, o, no sé, pareciera que le tiene miedo a ir de candidato, ¿o no? La vida no le saco el cuerpo a nada y solo tengo miedo de aprender a tener miedo y eso lo he demostrado en 35 años. Yo he enfrentado todo lo que tengo que enfrentar, pero de eso hablaremos después. Hay algo que sí yo no entiendo y que usted tampoco, y seguramente no entiende nadie de los que nos está escuchando. ¿Cómo se puede sacar un país quebrado? No por el coronavirus agravó la quiebra. La quiebra proviene de malas administraciones de larga data. ¿Tiene salida el Ecuador, abogado? Claro que tiene salida. La baja del petróleo agravó todavía más. Pero mire qué medidas se toman. A un pueblo pobre, sin trabajo, a un Estado quebrado, sin liquidez, a gente que no vende y que por lo tanto no cobra. ¿Cuáles son las medidas que se toman? 3 medidas. 3. Bajan la jornada de trabajo, que es un pretexto para bajar los sueldos. Pero bajan la jornada de trabajo. Analicemos eso primero. Un país que necesita trabajar más, porque no se sale adelante si no se trabaja más, trabaja menos. Segundo, le bajan el sueldo a las personas. Entonces, las personas van a comprar menos, van a pagar menos. El que vendía va a vender menos, va a cobrar menos. Si usted no vende ni cobra, no hay IVA, no hay ICE. Si usted le pasa todo eso, usted va a perder plata o va a ganar poco. Si eso sucede, el impuesto a la renta se merma. El Estado, que no vive de la palabra impuesto, esto es para los impuestómanos, el Estado vive de la recaudación de los tributos. Pero estas han bajado, abogado. Sí. No es más impuestos, no es más recaudación. Y encima le ponen impuestos a los ecuatorianos. ¿Usted cree que esa fórmula perversa puede sacar el país adelante? ¿Que se puede crecer con ese modo perverso, repito, y redundo a propósito de gobernar y de hacer que el Ecuador se conduzca de esa manera? Abogado, gracias por haber estado con nosotros, permitirnos este diálogo.
el tiempo, desafortunadamente, en televisión es nuestro peor enemigo, pero quedan temas muy importantes como este en el tintero y estoy segura de que habrá la oportunidad de volver a conversarlos y profundizar mucho más. Le agradezco su gentileza de haber aceptado. Cuando usted tenga la amabilidad de invitarme, será siempre un gusto estar con ustedes en RTS. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Momento de una pausa. Ya regresamos con mucho más.